Rafa. Y gracias por haber venido al Summit de manera presencial, en tu caso, ¿no? Con viaje por medio, es muy de agradecer. Seguiremos con el segundo caso de éxito, en este caso nuestro, aquí en Cataluña, Eurecat. Veréis que un caso de éxito muy distinto. Estamos hablando, vosotros habéis hablado de transición energética sostenible, ahora nos vamos a ir al ámbito de la salud y en concreto de contenidos de salud muy útiles para los pacientes y profesionales también. Tenemos a Xavier Lleixa, que es Global Technology Product Leader y emprendedor de Digimevo. Digimevo es, a diferencia de Iberdrola, una empresa pequeña, mediana, diríamos. Pequeñita, sí. Sí, pero realmente hemos considerado desde Eurecat presentarlo como un caso de éxito, sobre todo por la propuesta de valor que traéis, pero también por esta relación continuada que estamos teniendo empresa y centro tecnológico, muy rica y que además que querríamos llevar más allá. Xavier, empiezas un poco presentando el caso de éxito y luego quizá comentamos un poco juntos, ¿no? Perfecto. Bueno, primero mil gracias por invitarnos y poder estar aquí. Es un placer poder comentar con todos vosotros pues justamente todo lo que estamos haciendo con Eurecat y realmente, bueno, a nosotros ha sido una experiencia muy buena, que estamos a los inicios y que es una experiencia de largo recorrido. Como bien decía Felip, nuestro entorno es el entorno sanitario y sobre todo, ahora veremos, pero es entrar en ver la revolución que pasó en la parte de educación, de cómo, digamos, por ejemplo, se aprende hoy en las escuelas, cómo se utiliza la tecnología. Nosotros estamos trasladando los mismos pasos que pasaron en el entorno educativo al entorno sanitario y usando la educación como un pilar. Y ahora comentaremos un poco cómo lo estamos haciendo y qué es Digimevo y cómo realmente trabajamos conjuntamente, en este caso con Eurecat. Entonces, bueno, yo soy Xavi Lleixa, para simplificarlo, sí, soy cofundador de Digimevo. Digimevo es una pequeña startup. Empezamos un poco diferente del resto, os diría, de startups, porque nosotros estábamos en Estados Unidos y vinimos aquí, entonces empezamos en Silicon Valley, pero realmente es el mercado donde estamos desarrollando es aquí, en Europa. Y realmente la parte de Digimevo en sí, como descripción de empresa, lo que hacemos es transformar digitalmente la educación sanitaria del paciente. Y esto realmente lo hacemos de una forma muy fácil, que es mostrar el contenido audiovisual en los momentos más importantes. Es decir, en cada momento que el paciente o el profesional necesita mostrar un contenido, le acompañamos y hacemos que realmente pueda ver ese paciente la información que necesita. Pensad que una de las principales quejas a nivel global, sabéis, el tiempo medio de visita más o menos en Europa, estamos hablando de 5 o 7 minutos por tiempo de visita de un doctor. Claro, en esos 7 minutos, como podéis entender, muy difícil de trasladar toda la información que realmente se necesita para que ese paciente pueda entender lo que le está pasando y pueda realmente aplicar esos cambios. Entonces, realmente como empresa, nosotros la frase es esto, es mostrar al paciente la información que necesita en el momento adecuado, siendo siempre la herramienta que el profesional utiliza para poder gestionar y poder automatizar, es decir, es todo lo que el profesional le gustaría decir, pero en lugar de, digamos, de decirlo porque no tiene el tiempo, que tiene la herramienta nuestra que le ayuda a hacer esa automatización de todos sus procesos. Y como sabéis, es un tema muy actual, podemos ver pues, toda la presión sanitaria actual, cómo existe, por tanto es uno de los retos importantes. A nivel de empresa trabajamos con más de 500 centros, para nosotros centros son centros médicos, hospitales, sistemas de salud, son digamos, los principales entornos donde trabajamos. Lo que nos dimos cuenta es que realmente contenido hay, mucho. Es decir, realmente cuando empezamos a ver, no es tanto el tema, y esto es uno de los retos, es decir, actualmente a nivel de contenido audiovisual o contenido médico existente hay un montón. El gran reto es, exacto, la calidad, ordenar esos datos, poder hacer llegar esa información al paciente, pero contenido existente tenemos y de hecho, exacto, nosotros en esta aproximación es una aproximación más abierta, es decir, vamos a integrar no solo los contenidos propios de una organización, sino que les vamos a dar todo el ecosistema del entorno sanitario, porque es un ecosistema en el cual participan
desde los hospitales, los sistemas sanitarios, la parte de salud pública, participa también toda la parte de sociedades médicas, asociaciones de pacientes, es decir, hay un conglomerado ya de asociaciones y digamos, de organizaciones que contribuyen en este contenido. Entonces nosotros el reto es eso, es ordenarlo, filtrarlo, validarlo y ofrecerlo de forma automatizada al paciente. Entonces hemos preparado un pequeño vídeo para mostraros de cómo lo hacemos. Básicamente este sería Juan. Aquí veremos un poco los diferentes elementos que nosotros disponemos. Pues en este caso, este sería Juan. Espera, le vamos a dar a play. Vale, sí, le puedes dar. Perfecto. Este es Juan, ¿vale? Pues el primer caso es, típico, Juan tiene tos y algo que hemos hecho todos, de hecho un 80% de la gente lo hace, es entra y consulta en internet realmente qué significa tos. Esto lo que provoca no es que le ayude, justamente en este caso le provoca una sensación que se llama cibercondria, que es que le da, digamos, todavía más pánico o le provoca ansiedad porque no encontraba la información necesaria. Nosotros lo que creamos es sistemas que nos permiten validar qué información, según los síntomas, se van a mostrar. Cuando Juan va al centro médico, lo que hacemos es configurar mediante los sistemas de pantallas, asegurarnos de que esa información que él ha buscado, que entienda realmente, por ejemplo, en este caso, los mecanismos de por qué realmente el tabaquismo es malo. En este caso, por ejemplo, otro de los puntos en estas consultas pequeñas que tenemos de tiempo limitado, como el profesional no puede dar toda la información, utilizamos unas herramientas, que por eso os decía la parte de educación, estos son unos modelos 3D educativos, que se utilizan unas pizarras interactivas, donde se puede simular a nivel de datos hasta qué, digamos, cuál es la patología que tiene el paciente, y para automatizar esa parte de la visita corta que tenemos, hemos creado un sistema que le llamamos prescripción de contenidos, prescripción audiovisual. Aquí es muy importante el hecho de saber el fenotipo del paciente, pero también el profesional tiene que tener acceso a esta parte de contenidos. Pensad que, por ejemplo, esto lo hemos implementado con el National Health Service en Inglaterra y ha sido la experiencia que ha tenido mayor retorno en reducción de tiempo de pacientes y en aumento y reducción de la presión asistencial, porque realmente le damos toda esa información que necesita. Después Juan, realmente, claro, no es solo una información concreta, a veces necesitamos crear programas para ayudarle, por ejemplo, en el caso de tabaquismo, para ayudarle a resolver, digamos, acompañarle en todo ese proceso de cesación tabáquica, poderle acompañar, poderle mostrar qué contenido necesita en ese momento, porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando estoy cuando una persona hace un abordaje para dejar de fumar, realmente puede estar en un estado precontemplativo o contemplativo. Si está en un estado que ni es precontemplativo, no tiene sentido que yo le envíe un contenido. Por tanto, es muy importante esa segmentación. Y por último, lo que estamos es integrando en tema de medicamentos y dispositivos programas que permiten ayudar a saber, digamos, a poder utilizar estos dispositivos de una forma más correcta, de los cuales es un gran problema. Pensad que, por ejemplo, los inhaladores, un 50% de ellos no se utiliza de forma correcta. La adherencia terapéutica de los medicamentos es por debajo del 50%. Y muchas veces está relacionado en no tener esa información que se necesita, que el paciente realmente no es consciente de qué es lo que le está pasando. Por tanto, aquí con estas diferentes herramientas y utilizándolos sobre todo a parte de datos, porque claro, la parte compleja, sobre todo a nivel médico, es esa fuente de información que muchas veces está en los profesionales sanitarios, cómo pasarla, estandarizarla, pero al mismo momento poder ser personalizada por cada organización o por cada entorno, porque cada organización tiene su protocolo clínico, tiene sus vías clínicas y tenemos muy claro, es decir, es un entorno donde tiene que ser colaborativo, es decir, la construcción de esos entornos tiene que venir siempre a través de un consenso de todos los profesionales. Y bueno, este era simplemente el vídeo para que lo podáis ver. Lo que os comentaba antes, de hecho, esta parte de información, de dar la información que necesita el paciente en cada momento, se detecta que es una de las principales causas de insatisfacción y de problemas con la parte del paciente. Entonces, lo que antes también comentaba, en este momento la parte del buscar esa información y poder encontrar estos datos realmente no está ayudando. Es decir, hay un tema que es común, que de hecho en el entorno sanitario se conoce, que es el Dr. Google. Es decir, es la parte de quien realmente diagnostica muchas veces
veces es este autodiagnóstico, este no concertar visita médica, este autotratamiento que provoca realmente muchos problemas después en el momento de la consulta médica. Es por eso que nosotros nos queremos avanzar en ese momento y ofrecer esas herramientas para que realmente el paciente encuentre esa información que necesita. Y lo mismo en toda la fase del tratamiento. Por tanto, de hecho, es un reto bastante ambicioso porque realmente os diría que estamos ante uno de los grandes problemas en cuanto a información y calidad, que es la parte que lo hemos visto, por ejemplo, con el coronavirus, con las fake news. Pensad que los últimos datos decían que un 90% de las personas no son capaces, los profesionales médicos sí, pero el 90% restante no es capaz de detectar si es una información médica veraz o no, porque es complicado, porque al final es un ámbito muy específico y cuesta poder tener toda esa parte de información. Lo que antes decíamos, es decir, una parte importante de información está en Internet, pero aquí justamente hay un tema muy importante que es ese filtrado, ese poder mostrar ese contenido, porque realmente lo que estamos viendo es que nos está ayudando, es decir, a poder resolver el problema, que es informar y educar al paciente con la información que necesita en cada momento, sino que realmente lo está empeorando. Y realmente con los últimos datos, las búsquedas, es decir, de temas sanitarios, representan entre un 24 y 25% de las búsquedas totales, es decir, que es un tema de bastante relevancia para la mayoría de los pacientes. Lo que decíamos, el 80% del contenido audiovisual que encontramos en la red proviene de fuentes no fiables. El tiempo de consulta que tenemos es limitado, es decir, como reto para poder proporcionar toda la información que necesitan los pacientes. Queremos aumentar, digamos, sobre todo, por ejemplo, nosotros tiempo de sala de espera no le llamamos sala de espera, le llamamos sala de educación, para poder informar y educar al paciente, es decir, aprovechar mediante datos y tecnología esos momentos. Y realmente mejorar, lo último es muy importante y es donde estamos haciendo ahora, seguramente será el próximo gran reto, es esa prevención y hábitos saludables, porque con la población que tenemos envejeciendo y la presión asistencial, solo hay un método, es cambiar los hábitos saludables de las personas, si no el sistema se va a colapsar, no es sostenible. Entonces, solo pasa por una parte de una mejor prevención y aquí es donde tenemos que incidir sobre todo en cambiar. Aquí es ya gracias a Eurecat y Cedeti, con un proyecto que hicimos con la parte de AV-Medic, que realmente lo que nos permite, en este caso, el objetivo que teníamos es justamente habíamos integrado y habíamos visto este gran problema de búsquedas, es decir, cómo busca la gente, qué información se muestra. Además estábamos viendo grandes problemas, por ejemplo, alguien que buscaba vómitos o mareos y terminaba viendo una información de cáncer, que sí que es relevante, pero al final no le aportaba en ese momento, es decir, como objetivo de lo que buscaba, cuando estábamos hablando con centros médicos y con hospitales, veíamos que realmente no tenían esta parte de información y a partir de allí es cuando, gracias a Eurecat, empezamos a trabajar como objetivo realmente desarrollar la parte de una inteligencia artificial que permita la minería de texto con toda la parte de información que tenemos dentro de los vídeos para poder modelizar también los usuarios. Aquí también ha sido una parte muy compleja en el sentido de un paciente desde el punto de vista médico, qué información se necesita por los diferentes grados de la enfermedad. Tenemos que bajar a un nivel muy importante hasta, por ejemplo, tener en cuenta si los pacientes, por ejemplo, son más sensibles a información o no, es decir, aquí esa parte sí que ha sido importante. La modelización de términos médicos también, es decir, pensad que el lenguaje que se utiliza desde la parte médica, el lenguaje del paciente no tiene nada que ver y poder realmente hacer un método con una antología que nos permitiese realmente tener toda esa parte de información categorizada de forma correcta y que permitiese realmente ser usable para el día a día de los profesionales sanitarios fue un reto importante. Y después realmente la escalabilidad del sistema y realmente la relevancia y la recomendación que después veremos como sistema. Solo a nivel de proyecto, ¿cómo lo estamos haciendo? Es decir, realmente es primero
un procesamiento. Nosotros creemos que sobre todo la parte audiovisual es la que digamos, se va a quedar y por tanto hacemos un foco importante en la parte audiovisual, porque al final, al ser un sistema que te permite tener dos vías de comunicación, una audiovisual y la otra a través de, digamos, de oída, podemos tener todavía más información. Y aquí es un preprocesamiento de toda la información que estamos haciendo. Una traducción, eso también es un gran reto, ¿no? Es decir, tenemos mucho contenido con muchas lenguas y es poder estandarizar toda esa parte de información para que después pueda ser organizada y que pueda estar categorizada y después realmente obtener los fragmentos significativos, eliminar sobre todo la parte de ruido, lo que antes comentábamos, y etiquetar, que aquí realmente es donde existe una parte de complejidad en la codificación y etiquetado de los datos en el entorno médico, porque ya es en sí, como sabéis, posiblemente aquí no jugamos mucho a nuestro favor. Cada sistema sanitario, cada comunidad tiene su propia estructura de datos, no hay un software, digamos, es bastante, digamos, cada entorno. Hay iniciativas de estandarización, pero todavía no están implementadas. Y después, a partir de allí, buscamos cuál es la frecuencia que tiene más los datos. Aquí simplemente es en base de, digamos, cómo hacemos estas relaciones, sobre todo a nivel de paciente, contenido y patología, cómo podemos hacer ese cruce de información una vez tengamos la parte de vídeo y poder mostrar a ese paciente lo que decíamos, imaginaros, ¿no? Pues, ¿qué vídeo me recomienda a mí después de haber buscado, por ejemplo, la parte de tengo tos? Pues a nivel de perfil, ¿qué vídeo podría recomendarme teniendo en cuenta todas las características del paciente? Y solo comentar a nivel de visión de futuro, la idea es ampliar este AV Medic que tenemos con una parte que se llama Sericap, que lo que nos permitirá es este recomendador híbrido y un procesamiento mejor de la parte de búsquedas que tenemos. Y sobre todo, un tema importante del recomendador es no solo a nivel, es interesante el recomendador del paciente, pero pensar que también es muy importante el recomendador del profesional. Es decir, qué contenido le envío a ese paciente. Muchas veces, eso nosotros nos damos cuenta, el profesional no sabe, no tiene tanta información de ese paciente. Lo ve 5 minutos, abre su historia clínica, mientras está, digamos, el paciente empieza a explicar y le hace la radiografía, pero claro, no sabe, es decir, oye, es más sensible, esto le ayudará, esto no le ayudará. Entonces, esta parte de recomendación es la visión de futuro que tenemos para poder trabajar conjuntamente. Y creo que aquí te dejo a ti. Sí, gracias y dejaré, sí. Muchas gracias, Xavier, y no me extenderé mucho más porque has contado muy bien también no solamente, ¿no?, los retos que tenéis como empresa, sino también el trabajo que estamos haciendo conjunto para mejorar esas herramientas mediante datos e inteligencia artificial. Solo hacer hincapié. Yo dirijo la unidad de salud digital, Digital Health en Eurecat. Hemos establecido esta relación con en este caso, Digimevo. Y yo creo que es importante, y Chechu lo remarcaba, ¿no? Desde los centros tecnológicos tenemos, por un lado, conocimiento tecnológico, sin duda. Aquí tenemos a Laura y a Mar, que son investigadoras de mi unidad, que precisamente están trabajando en el proyecto con vosotros. Y hay un conocimiento, diríamos, profundo de todas las herramientas, en este caso, ¿no?, ontologías, ¿no?, procesado del lenguaje natural, ¿no?, técnicas de inteligencia artificial para recomendación, etcétera, etcétera. Pero también hay un conocimiento de dominio importante, muy necesario cuando se aborda pues problemáticas como las vuestras. Hay que conocer pues las necesidades del paciente, entender las necesidades del profesional y las necesidades de las empresas como vosotros que estáis, diríamos, teniendo un impacto en este caso en el ecosistema de salud, ¿no? Entonces, bueno, desde el centro tecnológico, pues nuestra experiencia, ¿no?, de hace años en proyectos de distinto calado, de distinto alcance, haciendo sistemas de soporte a la decisión clínica, recomendadores, por ejemplo, para la promoción de hábitos saludables, para el cambio de hábitos, hace que el abordaje de la solución al problema tenga pues ese conocimiento, ¿no?, profundo tecnológico, pero desde el conocimiento de dominio necesario para que realmente la solución sea útil y realmente cubra las funciones que debe cumplir, ¿no?